Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Angélica Beirana, dermatóloga y dermatóloga pediatra, y hoy vamos a hablar de dermatitis atópica. La piel es el órgano de barrera más importante de todo el cuerpo humano y tiene diferentes funciones. Evita la pérdida de agua y electrolitos, bloquea la penetración de moléculas indeseables y nocivas y disminuye los efectos del trauma mecánico. Es aquí en donde ocurre una de las enfermedades más frecuentes, que es la dermatitis atópica. La piel también es el órgano más extenso, externo y agredido de todo el cuerpo humano, y la dermatitis atópica ocupa el 20% de todas las consultas en dermatología pediátrica, afectando hasta el 30% de todos los niños del mundo. O sea, el 30% de la población menores de 18 años puede padecer de dermatitis atópica y hasta un 10% a la población adulta. No tenemos tantos datos epidemiológicos, pero en una tesis realizada en el Centro Dermatológico Pascua tuvimos una casuística de una prevalencia del 23% en edad pediátrica. El 65% de los niños, del 50 al 65%, empiezan el primer año de vida con la enfermedad, y muchas veces el tratamiento inicial es inadecuado, lo que cronifica la enfermedad. Afecta así la calidad de vida de los niños, de los pacientes y de los familiares de los mismos. El prurito es el síntoma principal. No hay dermatitis atópica sin prurito, y este puede provocar alteraciones del sueño, irritabilidad, trastornos del comportamiento y déficit de atención e hiperactividad. La dermatitis atópica es entonces una enfermedad inflamatoria crónica que típicamente evoluciona por brotes. Sus características más importantes es que tiene piel seca, que puede evolucionar por brotes, en algunas ocasiones con una piel llorosa, muy inflamada, a la que le llamamos eczema, y como había mencionado, con intenso prurito. La enfermedad se encuentran con mucha frecuencia casos familiares, hasta en un 20-30% o más tenemos antecedentes de factores genéticos. Y como había mencionado, el problema empieza en el primer año de vida en un 50%, en un 20-30% entre el primero y el quinto año de edad, y solamente un 20% afecta a niños o empiezan en mayores de 5 años de edad. Mejora generalmente antes de la adolescencia, hasta en un 75%, y bueno, cuando tenemos dermatitis atópicas de moderadas a severas, puede tener un impacto en la calidad de la vida. Se puede acompañar de otros padecimientos con un fondo atópico, que pueden ser asma, rinitis, conjuntivitis alérgicas, y que es a lo que llamamos marcha atópica. La etiología es compleja, son muchos factores los que le dan origen, teniendo factores, muchas alteraciones genéticas. Se conocen más de 100 defectos diferentes, claro que unos genes predominan más que los otros. Hay defectos de la barrera cutánea, alteraciones inmunológicas, algunas asociaciones alérgicas, sobreinfecciones, alteraciones metabólicas, psicológicas, constitucionales y neurovegetativas. Así es que tenemos que reunir todos estos conceptos en donde hay una susceptibilidad genética con algunos factores, algunas alteraciones inmunológicas, tanto de defectos innatos como adquiridos, que hacen que se unen con defectos de barrera cutánea. Pueden entonces sobreinfectarse y empeorar el problema, y también hay muchos factores ambientales que, teniendo toda esta susceptibilidad genética, alteraciones inmunológicas, alteraciones de barrera, finalmente propician el desarrollo de la dermatitis atópica. Vamos a revisar algunos de los puntos importantes en la patogenia de la dermatitis atópica, y entre ellos las más importantes, las alteraciones de la barrera cutánea. Si la piel fuera una membrana permeable,
perderíamos 20 litros de agua por el día de forma transepidérmica. Pero durante la evolución humana, la naturaleza encontró su camino y ha permitido que el humano en un ambiente terrestre sea protegido de secarse, generando una barrera protectora de los factores más importantes en las defensas del ser humano, que es la barrera cutánea. La barrera cutánea está formada por corneocitos, es la célula más importante de la barrera cutánea, rodeada a su vez de una bicapa lipídica que le da la característica única a estos corneocitos. Los defectos de esta barrera cutánea, de estos corneocitos, con sus defectos en los lípidos, va a hacer que el paciente atópico sea más susceptible a algunas infecciones, principalmente colonizarse por el Staphylococcus aureus. Va a ser también más fácil que penetren algunos alergenos, por ejemplo jabones, detergentes, etcétera, que se instalen de forma más fácil también algunos ácaros, y que todo este defecto haga que haya una pérdida transepidérmica de agua. También se seca, pierde lípidos y empieza un proceso inflamatorio un poquito más profundo, en donde hay defectos de inmunidad adquirida, TH1 y TH2, principalmente TH2, y de inmunidad innata, sobre todo por alteraciones de los péptidos antimicrobianos. Vamos a ir desglosando poquito a poco estos defectos. Por ejemplo, los defectos de inmunidad adquirida pueden ser tanto de inmunidad humoral como de inmunidad celular. Los defectos de inmunidad humoral están básicamente ejemplificados por cifras altas de IgE que encontramos hasta en un 80% de los pacientes. Podemos encontrar también eosinofilia, aumento de basófilos que a su vez aumentan la histamina, y hay una activación crónica de los macrófagos por el aumento del factor estimulante del crecimiento de los macrófagos, de prostaglandinas y de interleucinas. Todo esto hace que haya un aumento de inmunidad humoral, básicamente mediado por TH2, aumentando interleucinas 4, 5 y 13 principalmente. A su vez, disminuyen los CD8 supresores. Sabemos que esta unión y estas alteraciones de inmunidad humoral y celular se retroalimentan una a la otra, y bueno, las dos son igualmente importantes en la fisiopatología de la dermatitis atópica. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de alteraciones de inmunidad adquirida por TH1, TH2 y TH17. Por TH1 mediado por interferón y factor de necrosis tumoral, y muy importante en la patogenia de la dermatitis atópica, la inmunidad mediada por TH2, que producen interleucinas 4, 5 y 13. Hay otras que también median el proceso inflamatorio, como la 17 y la 22, que están producidos por linfocitos TH17. Y bueno, podríamos ir describiendo qué hace cada una de estas células, porque realmente son muy importantes en la patogenia de la enfermedad. En cuanto a los defectos de inmunidad innata, tenemos una deficiencia de los péptidos antimicrobianos. Son tres los que conocemos: las catelicidinas, las beta-defensinas y las dermicidinas. En los pacientes con dermatitis atópica hay una disminución de los péptidos antimicrobianos, o sea, un defecto de inmunidad innata que va a hacer que el paciente atópico maneje con mayor dificultad infecciones por Staphylococcus aureus, Malassezia furfur principalmente. También los pacientes con piel atópica tienen una mayor predisposición a infecciones herpéticas. Esta unión de defectos de inmunidad innata con inmunidad adquirida va a hacer que el paciente atópico tenga con más facilidad infecciones bacterianas como impétigos secundarios, infecciones virales como molusco contagioso o infecciones micóticas como dermatofitosis. El Staphylococcus aureus es un
exacerbante muy frecuente de la dermatitis atópica. Ese corneocito atópico seco con defectos de barrera cutánea es más susceptible a la sobrecolonización por el Staphylococcus aureus. Y este a su vez produce, entre muchas otras células inflamatorias, a los superantígenos que activan células T, liberan las interleucinas 4 y 13 que hemos mencionado, a su vez activan células B, liberando IgE, que explica las cifras altas en los pacientes atópicos, se unen a mastocitos, células de Langerhans, liberan mediadores inflamatorios, produciendo o ayudando a la exacerbación del cuadro clínico, a procesos eczematosos que dañan la barrera cutánea, que aumentan nuevamente el Staphylococcus aureus, y es un circulito vicioso del que debemos de salir. Otro proceso en la patogenia de la dermatitis atópica es la teoría alérgica. Los alimentos por mucho tiempo fueron como muy satanizados y ahora sabemos que las alergias a alimentos no son tan importantes en la patogenia de la dermatitis atópica. Se deben de restringir ciertos alimentos, sobre todo en los primeros meses de vida, huevo, fresa, chocolate, nuez, almendra, pescado, etc. Pero en general esta teoría de la alimentación ahora no es tan fuerte, así es que no debemos de sacrificar tanto a nuestros pacientes. En este estudio ya del 2010, donde se estudian más de 2.500 niños, se ve que la duración de la alimentación al seno materno y la lactación no está asociada a la alergia al huevo, que la introducción de huevo cocinado a edad temprana, entre los 4 y 6 meses de vida, puede incluso prevenir la alergia al huevo en dosis pequeñitas y cocinado, y que solo del 2 al 5% de las alergias a alimentos están reportadas y que presentan IgE positiva. No hay una evidencia clara que la alimentación al seno materno prolongada proteja a los niños de tener peores dermatitis atópicas. No hay una relación directa con la severidad. Lo que sí se recomienda es que ese acercamiento del bebé, del recién nacido o de los primeros meses de vida al seno materno, pues le ayuda mucho a la tranquilidad al niño, está más cerca de la mamá y además sabemos que la mejor leche sigue siendo la materna. Este es otro estudio en donde se estudian niños con alto riesgo de alergias y se recomienda que la leche materna es óptima los primeros 6 meses, que las fórmulas parcialmente hidrolizadas no previenen las alergias, que las fórmulas con caseínas hipoalergénicas pues tampoco son tan útiles. Las fórmulas con aminoácidos no alergénicas, pues no hay estudios que demuestren que prevengan las alergias, y entonces concluimos que incluso las leches con base de soya tampoco hay evidencia que la prevengan. Entonces se recomienda una lactación igual que los niños sin dermatitis atópica. El prurito es un síntoma muy importante y vamos a ver algunas de las razones, de los motivos para este síntoma primordial y el más molesto en la dermatitis atópica. Altera la vida cotidiana del niño y su familia, provoca rascado y hay una aparición y agravamiento de las lesiones cutáneas que a su vez se sobreinfectan. Ahora sabemos que son muchos los procesos inflamatorios, muchas las células que intervienen en la patogenia de la atopia, pero la interleucina 31 es la citocina producida en las lesiones de la dermatitis atópica y es la principal involucrada en el prurito y en un futuro no lejano va a ser un nuevo blanco terapéutico para este síntoma. Entonces, si nosotros vemos un niño donde sospechemos dermatitis atópica sin prurito, cambiemos nuestro diagnóstico, veamos algunos otros diagnósticos diferenciales porque no hay dermatitis atópica sin prurito. Hay un círculo vicioso que provoca el prurito. Mediado o acelerado por proteasas, histamina, el estrés que libera sustancias que provocan prurito y que provocan un rascado con un daño mecánico, produciendo a su vez un daño de la barrera cutánea con liberación de interleucinas que hemos mencionado,
un reclutamiento linfocitario, otra vez mi respuesta TH2 y aumento de IgE. Hay un efecto inflamatorio mediado por estas cifras altas de IgE y de estas interleucinas, y nuevamente liberación de sustancias, neuropéptidos, si está mediado por estrés, que provocan el prurito. Estos procesos inflamatorios pueden a su vez suprimir péptidos antimicrobianos, favorecer la colonización bacteriana y empeorar todo el cuadro clínico. En una secuencia abreviada de eventos, en la dermatitis atópica tenemos una piel seca con un proceso inflamatorio que he mencionado, adquirido e innato, que produce el síntoma principal, que es el prurito, el rascado y finalmente el daño de la barrera cutánea, y es un ciclo que sin tratamiento se va a perpetuar. Tenemos diferentes formas clínicas. Creo que la dermatitis atópica en general no es un padecimiento al que nos cueste trabajo diagnosticar. Creo que todos los médicos generales, pediatras y dermatólogos estamos capacitados para hacerlo, pero vamos a ver algunas características. En la fase del lactante es muy común ver la afectación de la carita y podemos tener fases secas con eritema, escama, prurito, costras hemáticas por el rascado, típicamente respetando el triángulo centrofacial. O podemos también tener zonas eczematosas y asociación con otras dermatosis como dermatitis seborreica y dermatitis de la zona del pañal, que son muy características. En los lactantes también podemos ver afectación del tronco, no hay reglas, pero la carita y el tronco son los más comúnmente afectados. Aquí vemos estas placas con eritema, escama, prurito, prácticamente en todo el tronco, que es muy característico. Y como les decía, en los lactantes menores y mayores no debemos de olvidar el revisar y buscar otros padecimientos, que es una tríada típica: dermatitis atópica, dermatitis por pañal y dermatitis seborreica, y por supuesto darle tratamiento. Aquí vemos otro bebé con lesiones en fase eczematosa, o sea, llorosa, en un brote con un proceso agudo. Aquí otra vez la costra de la dermatitis seborreica, la costra láctea y las dermatitis de la zona del pañal, que son muy comunes en pacientes atópicos. En preescolares o niños un poco más grandes, la afectación de los pliegues es muy común. Puede ser uni o bilateral, afecta pliegues popitlios y pliegues antecubitales, igual con eritema, escama, costras hemáticas por el rascado, y cuando es un proceso crónico podemos ver liquenificación. También en los niños mayores podemos ver afectación de la carita, de párpados, de cuello. Vemos algunas veces datos invertidos como rodillas, manitas, codos, y es común que haya sobreinfecciones, en este caso herpéticas. Las virales como los moluscos contagiosos son muy comunes por el rascado y por los efectos de barrera cutánea con alteraciones de inmunidad innata y adquirida. Esta localización perioral es muy característica. Los niños tienen los labios secos, se chupan los labios y alrededor de los mismos y dejan típicas placas con eritema, escama y después hiperpigmentación. La zona retroauricular, no dejar de olvidarla, de revisarla. Vemos estas fisuras que son muy características, o dermatitis numulares, que son una variedad clínica de la dermatitis atópica en la que hay pequeñas zonas circulares con eczema. La afectación de cuello también es común en preescolares y adolescentes, y aquí vemos la afectación de párpados, que se dice que es más común en adultos, pero en dermatitis atópica no hay reglas. Zonas eczematosas como el eczema del pezón, así se llama, lo vemos más comúnmente en adolescentes y en adultos, y las dermatitis numulares, que se pueden ver en cualquier parte del cuerpo. Las piernitas son un sitio común. Bueno, en la misma paciente con dermatitis atópica podemos encontrar fases secas y fases eczematosas, y después vamos a mencionar cómo secar esta parte y cómo lubricar esta otra.
En adolescentes y en adultos, sobre todo cuando han tenido uso prolongado de medicamentos con corticosteroides, podemos tener dermatitis atópicas eritrodérmicas, o sea, se salen de la topografía habitual, afectan más del 80% de la superficie corporal y vean el estado de esta muchacha con una dermatitis prácticamente generalizada. Bueno, pues vamos a hablar un poco del tratamiento, solamente para mencionar de inicio que el tratamiento tópico es la parte más importante en el paciente con dermatitis atópica. Tenemos, por supuesto, tratamientos sistémicos, pero si nosotros no reparamos la barrera cutánea, no damos un tratamiento adecuado a todas estas lesiones que acabamos de observar, difícilmente saldremos del problema. El tratamiento tópico está encabezado por los lubricantes, los emolientes o ahora llamados restauradores de barrera, que son emolientes inteligentes, les digo yo, que tienen el suplemento preciso de los lípidos que los pacientes atópicos necesitan para restaurar su barrera cutánea. Tenemos en segundo lugar para los niños los inhibidores de calcineurina, que son el pimecrolimus y el tacrolimus, y también los corticosteroides. Los corticosteroides en los niños deben de usarse con mucha medida, bueno, también en adultos, y deben de escogerse los de baja potencia. Y bueno, como había mencionado, la piel es el órgano más agredido, más externo y el que a todo el mundo le pone cosas. Evitar remedios caseros, evitar automedicarse y vamos a seguir paso a paso lo que tenemos que hacer. En resumen, antes de pasar al tratamiento, hablamos de que la dermatitis atópica tiene alteración del estrato córneo con aumento de pérdida transepidérmica de agua y disminución del factor de humectación natural. Hay una disminución del contenido de esa bicapa lipídica que está cubriendo al corneocito. Recordemos que el pH de la piel es ácido y en los pacientes atópicos se alcaliniza y esto provoca algunos defectos enzimáticos en la piel que va a empeorar el cuadro clínico. Hay un depósito aumentado de fibronectina y fibrinógeno y hay una disminución de los péptidos antimicrobianos. Todo esto hace un defecto de barrera cutánea y después un proceso inflamatorio un poquito más abajo, que es lo que le llamamos teoría de adentro hacia afuera y teoría de afuera hacia adentro, que son realmente una con otra, ninguna de las dos tiene más importancia y bueno, vamos a ver qué hacemos para componer todos estos defectos de la dermatitis atópica. Hablamos de 6 pilares claves en el tratamiento de la dermatitis atópica. El primero de ellos es la educación. Como en todas las enfermedades crónicas que evolucionan por brotes, todos los pacientes con dermatitis atópica y sus familiares se benefician con la educación terapéutica. Está totalmente comprobado en muchísimos reportes, artículos con una gran evidencia que la educación para el paciente es súper importante para mejorarlos. Nosotros desde hace muchos años hacemos en nuestros talleres o casas de la atopia, se hacen en diferentes instituciones médicas y privadas del país y también alrededor de todo el mundo. Hemos de verdad salvado vidas, una comunicación estrecha con los pacientes y con sus familiares, enseñarles, darles todo ahora se llama diseño de pensamiento para mejorar, para que ellos se involucren en el tratamiento, para que sepan cómo cuidar a la piel, sepan qué evitar para la misma, va a ser fundamental. El segundo pilar es el control del baño. Hay medidas generales que parecen que no son importantes, como el baño. Los baños tienen que ser cortos, tibios, sin tallar, no más de 10 minutos y tienen muchos objetivos. Limpiar la piel, eliminar las costras, relajar al niño, disminuir el prurito y facilitar la aplicación de los fármacos. Tienen que ser cortos y diarios. Cuando un niño vive en un lugar muy caliente, muy cálido, donde el sudor puede exacerbar el problema,
hasta 2 baños diarios de 5 minutos, así casi para refrescarlo, son muy útiles. Debemos de usar jabones o sustitutos de jabón que tengan un pH ácido, ya que así es nuestro pH. Y bueno, después del baño, secar suavemente, dejar gotitas de agua todavía en el cuerpo y aplicar los medicamentos que estemos utilizando, ya sea los corticosteroides o los inhibidores de calcineurina, tacrolimus o pimecrolimus, o las cremas, lociones o pomadas que cuando tenemos una piel ligeramente húmeda van a absorberse con más facilidad. El tercer pilar es el control de la humectación. Como les insisto, reparar la barrera cutánea es el punto número 1 en el tratamiento ya de médico de la dermatitis atópica. El control de esta humectación se logra con la aplicación tópica de hidratantes o emolientes capaces de retener el agua en la piel y de mantenerla hidratada. Los emolientes deben de ser aplicados después del baño y las veces que el paciente lo necesite. En las guías se menciona que por lo menos 2 o 3 veces, pero si el paciente tiene la piel seca y quiere ponerse muchas veces al día, es a libre demanda. Es además una forma muy importante de disminuir el prurito. Muchas veces el prurito no está mediado por histamina, está mediado por muchas cosas, pero la piel seca, esa disminución de lípidos provoca prurito. Entonces la emoliencia va a ser una forma de disminuir el prurito. No se recomienda aplicar emolientes en zonas exudativas o eczematosas, para eso hay otras medidas que vamos a mencionar más tarde. La aplicación de productos oleosos es tan antigua como la raza humana y es una necesidad casi instintiva, y tenemos diferentes tipos de humectantes, oclusivos y emolientes, y que, como menciono, el objetivo es mantener la integridad y el bienestar de la piel. Gracias a un emoliente vamos a corregir los cambios bioquímicos y biofísicos de los corneocitos y su contenido lipídico. Vamos a suplementar los lípidos que el paciente atópico no es capaz de producir adecuadamente, como ceramidas, colesterol y ácidos grasos. Vamos a aumentar la higroscopicidad del estrato córneo, vamos a aumentar los componentes del factor de humectación natural, a disminuir el grosor del estrato córneo para hacerlo más flexible y darle fortaleza. Entonces, insisto, la emoliencia, la humectación, la reparación de la barrera cutánea es súper importante. La estrategia para el cuidado diario de la piel con el paciente atópico, además de lo que he mencionado, es que tenemos que evitar factores desencadenantes, por ejemplo, radiación ultravioleta, evitar cambios bruscos de temperatura, la contaminación ambiental, que es un poco difícil en esta Ciudad de México, evitar los cambios climáticos. En ciudades con mucho frío o con mucho calor se pueden ver más brotes de la dermatitis atópica. Evitar algunos aeroalergenos, pólenes, pelos de animales o ácaros que principalmente afectan a pacientes o exacerban los síntomas de rinitis o de asma en un paciente con fondo atópico que tenga además estos padecimientos. Y evitar sobre la piel del paciente atópico cosméticos, jabones, desodorantes y algunas otras sustancias que puedan lastimarlo. Fortalecer la barrera cutánea con la humectación que hemos insistido ya mucho, y así vamos a reducir la inflamación. Vamos a controlar la colonización bacteriana, evitar irritantes y controlar el prurito y ese ciclo de prurito y rascado que hemos mencionado que vuelve a romper la barrera cutánea. La estrategia entonces del cuidado de la piel seca y sensible es evitar desencadenantes, hidratarla las veces que sea necesaria, relipidizarla, no usar pomadas o cremas que tengan emulsificantes, o sea que sean hipoalergénicas, tener un control de los irritantes, un control de la colonización bacteriana, un control del prurito, y así poder evitar ese ciclo de prurito y rascado. Lo ideal de un emoliente es que contenga los lípidos similares a los del estrato córneo, que no tenga conservadores, que no sean agentes oclusivos, que no tengan perfumes, que sea hipoalergénico y que no sea comedogénico,
que al paciente le guste aplicarlo. En las guías internacionales del manejo tópico de la dermatitis atópica se menciona con recomendación A1 el uso de la emoliencia. El tratamiento tópico, además de encabezado por la reparación de la barrera cutánea, está seguido por el proceso o los medicamentos tópicos antiinflamatorios, que tenemos los dos grandes grupos. Los que tienen corticosteroides y los que no lo tienen, que son los inhibidores de calcineurina, de los que a continuación voy a hablar. Mencionábamos antes que la piel llorosa, o sea, la piel eczematosa, debe secarse primero y después ayudar a la emoliencia. Entonces tenemos fomentos y pastas secantes, algunos líquidos astringentes, y en casos en que sospechemos una sobrecolonización o una sobreinfección por bacterias o por hongos, podremos ocupar de forma tópica antibióticos o antimicóticos. Y como habíamos mencionado, la tríada de dermatitis seborreica, dermatitis por pañal y dermatitis atópica, pues tratar también las otras dos enfermedades. El tratamiento tópico siempre, en cualquier tipo de dermatitis atópica leve, moderada o severa, estará encabezado por los emolientes, las veces al día que el paciente lo necesite, durante toda su vida, y ahora son considerados como ahorradores de medicamentos, ahorradores de inhibidores de calcineurina y ahorradores de corticosteroides. Hablando del grupo de antiinflamatorios tópicos sin esteroides, está el grupo de los inhibidores de calcineurina. Pimecrolimus se usa hace muchos años, la única presentación es en crema al 1%, y se utiliza en dermatitis atópica leve a moderada en pacientes de 3 a 24 meses de edad. Se puede usar en pacientes mayores, pero en niños menores de 2 años tienen como indicación principal pimecrolimus. Se aplica en la mañana y en la noche hasta la resolución de las lesiones. Mi experiencia con pimecrolimus en cara, en cualquier localización, es excelente y realmente es mi primera indicación en menores de 2 años de edad. Posteriormente nace otro inhibidor de calcineurina más potente que el pimecrolimus, que es el tacrolimus. Hay dos concentraciones al 0.03 para niños de 2 a 15 años de edad y al 0.1% para mayores de 15 años de edad. Este es un inhibidor tópico de la calcineurina. Tiene una muy buena absorción cutánea, reduce inflamación y prurito y es considerado como primera elección en dermatitis atópica en niños como en adultos por su eficacia a corto y a largo plazo y su gran seguridad. Se utiliza hasta el control del brote y después se utiliza de una forma que le llamamos tratamiento proactivo, que está comprobado en estudios que es comparable con los corticosteroides sin los efectos secundarios de estos. Lo tenemos usándolo hace muchos años. Estas son las concentraciones que les he mencionado. Ya hay estudios muy validados en niños menores de 2 años de edad. Cuando tengamos dermatitis atópicas severas en niños menores de 2 años de edad que no responden a pimecrolimus, podemos utilizar tacrolimus al 0.03, aunque no está aún permitido por la FDA. Tacrolimus está indicado en dermatitis atópicas moderadas a severas con usos a corto y a largo plazo. Un grupo muy útil de medicamentos son los corticosteroides. Tienen un efecto más rápido y de menor costo que los inhibidores de calcineurina, disminuyen prurito y los signos clínicos, pero los inhibidores de calcineurina son mucho más seguros a largo plazo. En todas las guías, tanto nacionales como internacionales, se menciona que no debemos de utilizar los corticosteroides por más de 15 días. Podemos usarlos en el brote y después seguir con un inhibidor de calcineurina y esto va a evitar las complicaciones que muchas veces vemos por uso prolongado de los corticosteroides. Sabemos que tienen efectos adversos inmediatos como ardor o hipopigmentación y a largo plazo la conocida atrofia cutánea, las estrías, las reacciones acneiformes, la taquifilaxia, la corticodependencia y bueno, las dermatitis atópicas que pueden ser más severas.
Si vamos a escoger un corticosteroide en un niño, debe ser la hidrocortisona. El esteroide de más baja potencia que va a reducir la inflamación y los síntomas asociados como el prurito, que puede aplicarse en zonas delicadas como cara y pliegues y que incluso se puede usar combinado con algunos antibióticos como la mupirocina, en donde si estamos sospechando alguna sobrecolonización por Staphylococcus aureus puede ser útil. Otra recomendación importante en el uso de los corticosteroides es saber usar o escoger el vehículo. Sabemos que hay en espuma, ungüento, pomada, crema, geles y loción. Los ungüentos son los que tienen mayor absorción y las lociones los que tienen menos absorción. Por eso las lociones deben de escogerse en pieles delgadas como escroto, cara en general, y los ungüentos en pieles donde la absorción es más difícil como palmas y plantas. El costo-beneficio de los medicamentos comparando inhibidores de calcineurina con corticosteroides. Hemos mencionado que los esteroides son más económicos, pero hay que usarlo por periodos cortos de 2, máximo 3 semanas. A largo plazo se recomiendan más los inhibidores de calcineurina que no tienen efectos secundarios. Los inhibidores de calcineurina están considerados ahorradores de corticosteroides y comparando el costo-beneficio podemos hacer que el paciente gaste menos en número de consultas y medicamentos, controlando el número de los brotes. De tratamiento tópico, entonces, tenemos la reparación de la barrera con emolientes y los antiinflamatorios, ya sea con corticosteroides o inhibidores de calcineurina. Pero hemos mencionado que hay partes de la piel que están secas, húmedas, eczematosas. Entonces ahí vienen tratamientos tópicos adyuvantes, como fomentos secantes, que pueden ser con subacetato de aluminio, sulfato de cobre o manzanilla, pastas secantes, lienzos húmedos, aguas termales no las mexicanas porque tienen mucho azufre y otras sales y no nos sirven, y urea a veces a baja concentración en procesos liquenificados. Por ejemplo, en una piel eczematosa, llorosa, podemos hacer un fomento con subacetato de aluminio, poner alguna pastita secante, en este caso, en donde además tengo un impétigo secundario, quito primero el impétigo con algún fomento con sulfato de cobre mañana y noche y después la aplicación de un antibiótico local. Y en este caso, una piel liquenificada, pues puedo usar de forma coadyuvante alguna crema con una urea a baja concentración para que no arda. Siempre que veamos una complicación, ya sea viral como un molusco contagioso o un impétigo por Staphylococcus aureus generalmente, primero tratamos la complicación y después nos vamos al tratamiento de la dermatitis atópica. Nuevamente, para secar tenemos algunos fomentos con harina de soya que todos conocemos, que se pueden hacer mañana y noche con acetato de calcio o sulfato de aluminio. Cuando tenemos una sobreinfección con sulfato de cobre o polvos que tengan además sulfato de zinc o alcanfor. Y bueno, como recomendación y no olvidar para el tratamiento que la humectación es lo mejor para el tratamiento antiinflamatorio. Los tratamientos tópicos que he mencionado y los tratamientos coadyuvante en el tratamiento del paciente atópico. El cuarto pilar es el control de los factores desencadenantes. Esto pongámoslo en la receta, atrás. Evitar cambios bruscos de temperatura, evitar tejidos sintéticos o ropa de lana, vestir con ropa suelta y transpirable, no dormir sobre colchones de goma, espuma para que no sude el paciente, evitar acúmulo de polvo limpiando adecuadamente alfombras, cortinas, sobre todo si el paciente tiene rinitis o asma, evitar el contacto directo con sustancias irritantes o con animales con mucho pelo, mantener las uñas cortas y evitar el estrés. El estrés es un desencadenante súper importante de los brotes de la dermatitis atópica.
se liberan neurotransmisores que se depositan en la piel y el rascado es común cuando el paciente está bajo algún efecto de estrés. Entonces, por favor, detectar y tratar qué factores emocionales están rodeando al paciente. El quinto pilar es el tratamiento proactivo. Esta escalerita está prácticamente en todas las guías, en donde vamos por etapas. Por ejemplo, la etapa 1 sería cuando una piel está solamente seca, y aquí tenemos que dar el tratamiento básico con la hidratación, emolientes y todas las medidas generales que he mencionado. Un paciente con una dermatitis atópica leve o moderada ya debe de recibir algún corticosteroide de baja potencia. Si es adulto, puede ser de intermedia, o inhibidores de calcineurina. Yo en los pacientes con atopias leves y moderadas generalmente empiezo con inhibidores de calcineurina. En dermatitis atópica moderada a severa utilizamos los corticosteroides de intermedia o de alta si es un adulto, e inhibidores de calcineurina después de usar nuestro ciclo de 2 semanas. Y en atopias severas o recalcitrantes, pues ya utilizaremos tratamientos sistémicos que están recomendados que sean utilizados por el dermatólogo. El tratamiento así era lo que le llamábamos tratamiento activo, solamente dar estos antiinflamatorios cuando tenemos el brote, el inhibidor de calcineurina o el corticosteroide. Ahora hablamos de un tratamiento proactivo. Controlamos el brote aplicando el medicamento 1 o 2 veces al día y después seguimos con el tratamiento proactivo, que es aplicar 2 veces a la semana el inhibidor de calcineurina durante 2 o 3 meses más, y está totalmente comprobado que los brotes van a disminuir de forma considerable. Está escrito que este tratamiento proactivo también puede ser con un corticosteroide, pero es más seguro e igual de útil usar el tratamiento proactivo con inhibidores de calcineurina. Esta terapia proactiva de la dermatitis atópica es un concepto relativamente nuevo, y las ventajas es que vamos a tener una menor tasa de exacerbación de la enfermedad, menor cantidad de días de estos brotes, prolongar el tiempo de un brote al otro, prevenir, retrasar o reducir los brotes, mejorar la calidad de vida y tener un menor consumo de fármacos activos. Y finalmente el sexto pilar, controlar la falla terapéutica. Estamos haciendo bien las cosas, pero no lo logramos o creemos que lo estamos haciendo bien. Hay que pensar, si hicimos mal el diagnóstico, que el paciente ya tenga fobia a los corticosteroides o que ya tengamos efectos secundarios a los mismos, que el paciente esté usando inadecuadamente los medicamentos, siempre preguntar cuánto te dura un tubo de crema, a ver, enséñame cómo te pones el producto, etcétera. O que el paciente siga con medicamentos caseros o sin prescripción, o sea, automedicándose, que sigan los factores desencadenantes presentes, clima, estrés, el tipo de ropa, el sudor, o que muchas veces por el costo del medicamento el paciente no pueda cumplir adecuadamente el tratamiento, que la crema le esté irritando o que haya una infección secundaria. En estos casos en donde nosotros vemos una piel eczematosa, del 90 al 100% de estos pacientes va a tener una sobrecolonización por Staphylococcus aureus. Aquí incluso podemos ver en esta zona alrededor de las narinas cómo hay esa zona eritematosa con costras en donde cultivamos estafilo y ahí va a estar. Aquí, pues ni hablar, ¿no? Hay una sobrecolonización, impétigos secundarios, que es una de las complicaciones más comunes en dermatitis atópica por rascado, y primero quitamos ese impétigo o esa infección y después tratamos lo de abajo. El 90% de los pacientes con dermatitis atópica tienen una sobrecolonización por estafilococo. Ya habíamos mencionado que sus superantígenos y otras sustancias van a perpetuar el proceso inflamatorio y van a aumentar el cuadro clínico. Entonces debemos de dar en procesos
atópicos muy severos hasta un antibiótico sistémico, y cuando vemos lesiones localizadas, un antibiótico tópico como mupirocina y ácido fusídico, que son los más utilizados. Hemos platicado el manejo de las enfermedades asociadas, dermatitis seborreica, dermatitis por pañal o padecimientos también con fondo atópico como prurigo por insectos o urticaria. El tratamiento sistémico más importante son los antihistamínicos y el caso de los antibióticos. Vemos en casos severos en donde esté afectado más del 80% de la superficie corporal, un antibiótico que sea exactamente contra Staphylococcus aureus, que puede ser dicloxacilina, cefalexina o amoxicilina, durante unos 7 o 10 días, y esto va a disminuir la colonización del Staphylococcus aureus. El manejo de prurito puede ser con antihistamínicos, sin embargo, la histamina no está tan elevada en los pacientes. Entonces puede ser algo que podamos ocupar para sedar un poquito al paciente, sobre todo para que duerma bien. Pero los emolientes, aguas termales, métodos de relajación, inductores del sueño o detectar los problemas emocionales son muy importantes. Los antihistamínicos en los niños buscan un efecto sedante, y los de elección en los niños son la hidroxicina y la clorfeniramina para que descansen un poquito mejor. Pero en los adultos no. En los adultos debemos utilizar antihistamínicos no sedantes como levocetiricina, cetiricina, que pueden ser ocupados por la mañana, y una hidroxicina si el paciente quiere dormir mejor. En conclusión, lo que hemos platicado, todo este camino que debemos de aprender, que prácticamente está en todas las guías nacionales e internacionales, las viejas, las nuevas, en donde se recomiendan la emoliencia, los corticosteroides, los inhibidores de calcinurina y los tratamientos sistémicos solamente para casos severos o recalcitrantes. Este es el resumen de los 6 pilares del tratamiento de la dermatitis atópica: la educación, el control adecuado del baño, la adecuada humectación, el control de los factores desencadenantes, el tratamiento proactivo y el manejo de la falla terapéutica. El tratamiento de la dermatitis atópica es complejo, debe ser interdisciplinario, con la ayuda del manejo de la marcha atópica por el pediatra, neumólogo, oftalmólogo, alergólogo, para manejar lo que se asocia como asma, rinitis o conjuntivitis, y con un manejo integral, interdisciplinario, manejando a la dermatitis atópica ahora como un padecimiento sistémico y no solamente de la piel, lograremos mejorar la calidad de vida, dar un apoyo emocional, insistir en la asistencia a los talleres para los pacientes y sus familiares, y bueno, la educación médica continua para los médicos generales y pediatras, ya que son en el primer encuentro que el paciente atópico tiene. El objetivo de esta plática fue dar las medidas de tratamiento básicas para que aprendamos a no dañar la piel, a tratar bien a un niño desde el principio, para pasar de estas caritas tristes a caritas contentas, tanto de los pacientes como de sus familiares. Algunas referencias para su lectura, y bueno, pues agradezco muchísimo su atención. Estoy a sus órdenes.